una, una sesión en donde todos podamos compartir las ideas que tenemos. Me dicen, por favor, si están viendo mi presentación. Ya se ve. Sí, sí, sí. ¿Ya se ve? Perfecto. Sí se ve. Perfecto, ya le estoy poniendo grande en modo presentación. Perfecto, entonces la idea es que yo voy digamos, a compartir algunos de los temas que estamos trabajando en CAF a partir de los hallazgos de unas encuestas de capacidades financieras. En CAF desde hace varios años estamos haciendo una medición de las encuestas de capacidades financieras. En este momento las hemos venido adelantando. Diana, te perdimos. Ah, porque alguien me silenció. Ya, pero ya reinicié. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, perfecto. Ok. Entonces, como les decía, CAF ha venido trabajando desde hace varios años en la elaboración de estas encuestas de capacidades financieras que lo que buscan es medir el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos financieros que tienen los individuos en estos 7 países hasta el momento, los que ven en la pantalla, en la gráfica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Y a partir de estas encuestas que tienen representatividad nacional, podemos, digamos, entender a nivel muy general y muy macro algunos temas de brechas de género en materia de educación financiera. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que encontramos en las encuestas? Hemos venido encontrando que las mujeres en general, en promedio, digamos que más adelante pues vamos a ver algunas excepciones, son menos seguras que los hombres con respecto a sus conocimientos y habilidades. Es decir, que lo que vemos es que tienen menos confianza en asuntos financieros y una mayor aversión al riesgo, que es algo interesante, digamos, que valdría la pena, obviamente, profundizar en la agenda de investigación, como comentaba Carolina Trivelli ahora, es decir, entender si realmente es aversión al riesgo o es que las mujeres son mucho más conscientes de los riesgos, o es un tema pues que proviene también de normas sociales y culturales, pero digamos que en términos generales eso es, digamos, lo que vemos a nivel macro en estas encuestas en este momento en la región. Por otro lado, observamos que las mujeres y los hombres tienen diferentes estrategias para hacer frente a situaciones extremas. En general, ¿qué vemos? Que las mujeres tienden a recortar los gastos, mientras que los hombres prefieren encontrar maneras de ganar dinero extra. Y eso, y digamos que es importante también porque, digamos, a la luz de un choque como el que estamos viviendo en este momento en la pandemia, pues obviamente estas estrategias, digamos, que son importantes también pues como para hacer frente a estos choques financieros inesperados. Por otro lado, vemos que en el promedio las mujeres tienden a ahorrar menos y por lo tanto tienden a acumular menos riqueza, pues en un contexto en el que sabemos que su posición en el mercado laboral es mucho más débil. También observamos que las mujeres tienen menores probabilidades de ahorrar activamente a través de productos financieros formales. Normalmente, digamos, lo que vemos es que la mayoría, digamos, o una gran proporción de las mujeres en comparación con los hombres prefieren los productos informales. Digamos que obviamente también puede ser que no sea un tema de preferencia, sino es también un tema de acceso. Eso es algo también, digamos, que es importante profundizar. También observamos que las mujeres son más propensas a ahorrar dinero en efectivo en su casa o en clubes informales de ahorro, como lo he mencionado. Tienen más dificultades para elegir adecuadamente los productos financieros. Eso es otro, digamos, de los temas, digamos así, generales que vemos. En la gráfica lo que observamos es un índice de educación financiera que calculamos con base en los resultados de estas encuestas. Ustedes ven que en todos los 7 países existen brechas de género. Hay países, digamos, en donde esta brecha es mucho más marcada que en otros. Digamos, vemos, por ejemplo, el caso de Perú, en donde esta brecha es de 11 puntos porcentuales, mientras vemos casos, digamos, como el de Bolivia, en donde es de apenas 2 puntos porcentuales, o, digamos, otros casos, digamos, en donde, o el caso de Paraguay, en donde también esta brecha es más pequeña. No obstante, también, ¿qué es lo que vemos? Que cuando
controlamos por aquellas mujeres que se involucran en la toma de decisiones financieras de sus hogares o son jefes de hogar, vemos que estas tendencias se revierten. Digamos que no es que logren niveles iguales o superiores a los de los hombres, pero sí vemos, digamos, que revelan tener menos aversión al riesgo y mejores niveles de capacidades financieras que el otro grupo de mujeres que no se involucran en la toma de decisiones financieras de sus hogares, lo cual digamos que es un hallazgo interesante, digamos, también en materia ya de implementación de programas y de políticas. Por otro lado, lo que vemos también es que la autoconfianza es un tema clave. Como les comentaba, digamos, nosotros en la encuesta vemos ese tema de autoconfianza básicamente cuando se les hacen preguntas relacionadas con conocimientos financieros a los encuestados, y quienes contestan mayoritariamente que no saben o no responden a estas preguntas muy sencillas de conocimientos financieros son las mujeres. Sin embargo, hay un tema interesante, y es que Ana María Luzardi, que pues es una académica que ha venido trabajando estos temas de educación financiera desde hace mucho tiempo, hace un experimento con otras autoras en Holanda, en donde básicamente lo que hace es que las mujeres tienen que responder, o sea, se les obliga a responder, es decir, se les dice, usted no puede responderme, no sabe o no responde, sino que me tiene que responder cualquier valor o cualquier cifra que se le venga a la cabeza. Y lo que encuentran es que las mujeres responden, o sea, que digamos, eso ya lo había mencionado, digamos que las mujeres responden en una mayor proporción que los hombres que no saben, pero cuando se les obliga a responder, el número de respuestas correctas aumenta de manera importante, lo cual quiere decir, digamos, que sí es un tema de autoconfianza. O sea, lo que quiere decir esto es que las mujeres saben más de lo que creen que saben. Entonces, realmente existe un problema de falta de autoconfianza que se ve también en otros ámbitos, o sea, se ve, digamos, en temas relacionados con negociación, y digamos que ya hay también mucha literatura relacionada también con temas de negociación y género. Entonces, digamos que queríamos traer también este tema a colación de la autoconfianza, porque realmente vemos que es un tema importante y que en los programas de educación financiera, primero, entender que los programas de educación financiera deberían tener un diferencial de género y deberíamos pensar en programas de educación financiera que tengan un enfoque de género y que no sean simplemente programas homogéneos para hombres y mujeres. También, obviamente, que tengan en cuenta las propias diferencias de las mujeres. Y digamos que ya, pues, la idea, pues, es abrir la discusión a partir de dos preguntas. Y quisiera, digamos, ya partir, pues, como para dar inicio a la discusión con estas dos preguntas. Y la primera es que vemos que uno de los elementos clave para diseñar programas de educación financiera enfocados en mujeres es la autoconfianza. Además de esto, para ustedes, ¿qué otros elementos deberían incluir los programas de educación financiera con perspectiva de género para reducir estas brechas? Yo creo que podemos partir de esta pregunta, y yo creo que podemos dejar 10 minutos para la discusión, teniendo en cuenta pues que entre este grupo pues hay personas que trabajan en microfinancieras o en instituciones financieras, en ONGs, o sea, personas que realmente están implementando esos programas de educación financiera, y sería muy interesante conocer su opinión desde la experiencia de cuáles son esos elementos que se deberían incluir en esos programas de educación financiera para que realmente tengan este diferencial de género y poder, obviamente, reducir pues estas brechas que estamos evidenciando. Entonces, paro aquí y dejo entonces el espacio para la discusión. Si quieren pueden incluir sus aportes en el chat, o también pueden levantar la mano y pueden hablar, y yo creo que podemos tener 10 minutos de conversación. Sí, Sara, adelante. Sara Wong. Hola, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos, Sara, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola a todos y todas. Yo trabajo en Financiera Confianza y bueno, quería comentar un poco lo que hemos venido haciendo este año, justo pensando en nuestras clientas de nuestro crédito grupal Palabra de Mujer. Es un crédito exclusivamente para mujeres donde las ayudamos a reforzar algunas capacidades para que puedan sacar adelante sus negocios, tanto iniciar o crecer sus negocios. Y bueno, producto de la pandemia este año nos dimos cuenta de que el programa que estábamos dándoles previamente en términos de educación financiera y también no financiera estaba bastante desactualizado. Y, y bueno, analizando las necesidades de las mujeres producto de la pandemia, nos dimos cuenta de que teníamos que incorporar otro tipo también de materiales, como por ejemplo módulos de desarrollo o bienestar del hogar, temas de salud, y es así que reenfocamos nuestro programa en 6 diferentes ejes, donde incluimos tanto finanzas personales como del negocio, pero también les damos herramientas de empoderamiento personal, empoderamiento familiar, también desarrollo de habilidades de negociación, que es importante que ellas tengan en cuenta, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es importante tener en cuenta, por un lado, el tema de desarrollar habilidades de liderazgo en las clientas y también el tema de autoconfianza. Y bueno, temas de desarrollo de alfabetización digital, que también nos dimos cuenta de que estaba bastante, o bueno, poco explorado, mejor dicho, en la institución, porque no sabíamos exactamente cuántas mujeres tenían celulares, cuántas no, y ha sido todo un proceso, creo, de aprendizaje, y me surge la duda, ¿no? Por ejemplo, hacemos un programa educativo digital, pero ¿cómo hacemos para llegar a las mujeres que no tienen acceso a dispositivos o que no tienen internet en la zona, que viven en zonas rurales? Especialmente en una pandemia como esta, ¿no? Y eso, quería comentarles básicamente lo que habíamos tenido en Financiera Confianza. Muchísimas gracias por tu aporte, Sara. Muy interesante. María Oliva Velázquez. María Oliva, por favor, adelante. Sí, buenas tardes a todas y todos. Yo participo de la Fundación Sparkassen, que trabajamos con contrapartes en varios países de Latinoamérica, entre otros proyectos, ahora incorporando la perspectiva de género. Y una de las cosas que a mí me parece muy importante trabajar tiene que ver con los obstáculos en el acceso de las mujeres a la educación financiera, pero también que dificultan el acceso a la inclusión financiera, y tiene que ver con hacer visible el trabajo no remunerado de las mujeres, que carga a las mujeres de este tipo de tareas que se hacen en el ámbito doméstico y las tareas de cuidado, y que eso se vincula a algo que ya mencionaba Sara, y que tiene que ver con las posibilidades o las dificultades que ellas puedan o no tener para la negociación. Nosotros estamos trabajando ahora, acabamos de elaborar un pequeño módulo de educación financiera que se llama El hogar y el negocio, y que busca justamente hacer visible esas dificultades que están en el ámbito doméstico, pero que inciden directamente en las posibilidades de que las mujeres puedan trabajar tanto con herramientas, con competencias para la educación financiera, tanto a nivel, digamos, personal, como también en las finanzas del negocio. Yo creo que este es un elemento que tendría que incorporarse a las estrategias de educación financiera, y que desde luego van ligadas a este tema de autoconfianza que ustedes acaban de señalar, pero que tendría que trabajarse de una manera muy específica, considerando las características de los diferentes grupos de mujeres. Ese sería mi comentario breve a esta pregunta que ustedes hacen. Muy interesante, Gracias. Muchísimas gracias, María Oliva. Carolina Trivelli, por favor. Adelante, Carolina. Gracias. No, solo quería agregar una cosa que me parece muy interesante, porque nos fascinamos con
la tecnología y lo digital, y a veces nos olvidamos que hay cosas que son muy importantes para las mujeres, ¿no? En una experiencia que implementamos en el programa Juntos, que es el programa de transferencias monetarias condicionadas con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fue una cosa muy sencilla, y era que creamos un personaje, ¿no? Isidora la ahorradora, que era una mujer como tú, a la que le pasaban cosas, ¿no? Y tenía un microprograma en radios comunitarias, ¿no? Donde le pasaban cosas y las resolvía. Se le perdía la tarjeta del cajero, el marido se llevaba la tarjeta, etcétera, y encontraba una solución. Y ese personaje se volvió muy entrañable para las señoras, porque confiaban en que Isidora la ahorradora era como ellas, no era un tercero que les daba indicaciones, era su par, y era alguien que resolvía los problemas, ¿no? Entonces todas hacían lo que hacía Isidora la ahorradora frente a ese problema. Y eso generó un vínculo muy interesante. Y creo que cosas sencillas como esas a veces las desaprovechamos porque nos digitalizamos todo muy rápido, y resulta que crear esa cercanía con el capacitador puede ser una de las claves para ser más efectivas, sobre todo con grupos que enfrentan un conjunto de restricciones para otorgar su confianza, relacionarse de manera simétrica con el capacitador. Nada, eso solamente. Gracias. Sí, súper, súper interesante. Muchísimas gracias, Carolina. Belinda Gómez, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes con cada uno. Bueno, Belinda Gómez Barrios de ADRA Perú, también presidenta de PROMUC. En esta tarde quiero compartir con ustedes que en ADRA trabajamos con el 96% de mujeres de nuestra población, objetivo a quien atendemos, de las cuales el 18% se encuentra en zona rural. Y en el tema de educación financiera, de lo que ya presentaron algunos resultados, pues un poquito de repente difiere, dado que en esta situación de crisis nos hemos dado cuenta que en la zona rural es donde más respuesta positiva hemos tenido en cuanto a educación financiera. El haberles educado durante varios años en la cultura de ahorro ha hecho que estas mujeres, principalmente de las zonas rurales, puedan responder positivamente a sus créditos y puedan utilizar ese ahorro para poder afrontar. Definitivamente en la zona rural hay todavía varias barreras, como el tema de acceso a algún banco cercano, pero sí se ha mantenido, ¿no?, el ahorro continuo, tanto en la zona rural como en la urbana. Entonces, en ese sentido, sí hemos visto que la educación financiera como cultura ayuda a que estas mujeres puedan comprender la importancia del ahorro, porque en ADRA nosotros les enseñamos a ahorrar con un objetivo y con un sueño. ¿Para qué ahorro? ¿Con qué objetivo ahorro? Y eso se ha internalizado tanto que, bueno, ahora sí ha sido un tema, por ejemplo, de valoración de parte de ellas, ¿no? Y definitivamente un tema que sí afectó mucho es la educación digital. En todos los sentidos, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Pero en la zona rural, dado que no hay mucho acceso a internet, hay una gran necesidad de trabajar estrategias para poder seguir educando desde el lado digital y desde el lado de la educación financiera, utilizando otras estrategias. Que bueno, estamos trabajando también nosotros como tutoriales, videos cortos y audios para que ellas puedan comprender la importancia tanto del ahorro, de una adecuada gestión de sus créditos y prevenir riesgos como con los seguros de vida que les vamos enseñando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belinda. Bueno, como se nos está ya acabando el tiempo, tenemos solamente otros 10 minutos. Quería de una vez introducir la otra pregunta que teníamos preparada también porque digamos que ya algunas han tomado, digamos, este tema de las necesidades de los diferentes segmentos poblacionales. Entonces, de pronto para quienes quieran participar también, poder incluir, además de los elementos que deberían incluir los programas de educación financiera con perspectiva de género, ¿qué se podría también proponer para entender las necesidades específicas de los diferentes segmentos poblacionales de las mujeres en cuanto a educación financiera? Ya hemos oído experiencias en torno a mujeres rurales y digamos ya experiencias
específicas también lo que mencionaba Carolina Trivelli de las receptoras de transferencias condicionadas en el Perú. Entonces, yo creo que para aquellas que ya también están levantando la mano para que puedan incorporar también dentro de sus aportes de una vez entonces estas dos preguntas. Alejandra Montes, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. A todos y todas, soy Alejandra Montes de Fundación Capital. Bueno, mi comentario era un poco más enfocado hacia la primera pregunta sobre los elementos a incluir. Yo pienso que hay dos cosas que deben incluirse. La primera, un poco en la línea de lo que dijo María Olivia, y es que tenemos que entender de forma mucho más clara cómo esas dinámicas familiares y de dinámicas de poder dentro de la familia, afectan o tienen un impacto en la educación financiera de las mujeres. Y creo que a raíz de la pandemia pues quedó en evidencia la enorme carga del trabajo en el hogar no pago que tienen las mujeres pues sobre sus parejas o sus compañeros hombres. Entonces definitivamente pues eso hay que entenderlo bien, tanto para diseñar contenidos específicos como los mecanismos de entrega, que creo que ambas cosas son claves en ese aspecto, no solamente los contenidos, sino además los mecanismos de entrega que tengan en cuenta justamente, esas dinámicas y esas características de las mujeres. Yo justamente por eso cuando Diana mencionaste que los hombres cuando tienen un shock quieren lograr mayores ingresos y las mujeres quieren recortar gastos, pensaba un poco en eso. Claro, los hombres tienen mayores posibilidades de movilidad inclusive entre la familia y más tiempo, pueden dedicarse a buscar ingresos adicionales afuera, mientras que las mujeres ya tienen una carga de trabajo remunerado enorme, pues no pueden salir a buscar nuevos ingresos, tienen necesariamente que optar por estrategias de recorte de gastos. Entonces me pareció de hecho lógica como esa conclusión. Y bueno, no, eso básicamente un poco acerca de ese tema. Totalmente de acuerdo. Sí, excelente. Digamos que esto también tiene que ver mucho con normas sociales, culturales, etcétera. Entonces, por eso es muy importante empezar a profundizar, digamos, de dónde se originan estas brechas para de esa manera también pues poder enfocar estos temas en los programas de educación financiera. Muchísimas gracias, Alejandra, por tus aportes. Manuel Rodríguez, por favor. Sí, buenas tardes. Yo quisiera complementar lo que dijo mi colega Oliva de la Fundación Sparkassen. Y de hecho, también es un comentario, va muy en la línea con lo que acabamos de escuchar, que yo creo que no deberíamos solo pensar en reducir las brechas de la educación financiera que existan, pero a través de la educación financiera reducir una variedad de brechas, como el poder de negociación que tienen las mujeres en el hogar, la distribución de las tareas que hay en el hogar, que entonces el enfoque debería ir más allá, hacia empoderar a las mujeres dentro del hogar y en su trabajo, en su negocio, a través de la educación financiera. Creo que ya estábamos argumentando en esta dirección, pero quería ponerlo así explícito. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Manuel. Nos quedan 5 minutos, y tenemos 3 personas que quieren participar, así que les pido que sean así súper breves para poder entonces captar como las principales ideas. Tony Castro, por favor. Tony Castro Cosío. Sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Solamente lo que estaba pensando es como también a Tony Castro, yo me he dedicado a trabajar como evaluadora en algunos programas, trabajé en la evaluación del programa Grameen America y he hecho investigación en lo que son como tandas o grupos de ahorro. Y porque creo que hay mucho que aprender de las prácticas que ya existen, que a lo mejor no aparecen en muchos de los estudios. O sea, los grupos de ahorro, que en su mayoría son coordinados y los miembros son mujeres. Y ahí muchos ya tienen los hábitos de ahorrar y de organizar y administrar su dinero dentro de estos grupos. Entonces creo que no los he escuchado mencionar, pero creo que hay mucho que aprender de
de esas prácticas que ya llevan a cabo en muchos de los países en Latinoamérica y en otros países. Entonces, solamente como mencionar que aprender de los grupos informales, entre comillas, que ya muestran, nos dan mucho que aprender sobre los patrones que ya están en funcionamiento. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y también para las instituciones formales que aprendan un poco, digamos, de cómo diseñar productos que realmente se adecúen a esas necesidades, a esos patrones que tienen las mujeres. Entonces yo sí creo que eso es un tema súper importante, Tony. Gracias. Juan Carlos Izaguirre, por favor. Muchas gracias, Diana. Solamente un par de comentarios con respecto a la primera pregunta. Creo que es muy importante el tema de la contextualización de las iniciativas de educación financiera. Creo que cuanto más general son los mensajes, menos efectivos van a ser. De modo que identificar los momentos enseñables, como se dice, los teachable moments, de modo que los mensajes realmente conecten con necesidades y objetivos concretos de las mujeres que necesitan, ¿no?, de herramientas para ser más empoderadas. Y el ejemplo que Carolina mencionó también de cómo los mensajes pueden adaptarse adecuadamente a la realidad de las mujeres, de modo que ellas puedan ver una imagen, una persona que realmente conecte con ellas. Creo que esos dos aspectos son sumamente importantes. Y respecto a la segunda pregunta, creo que es sumamente básico tener información clave a través de los canales de atención al consumidor, tanto por el lado de las entidades financieras, por el lado de las autoridades, de modo que se recojan información constantemente de las preguntas que las mujeres hacen respecto a su experiencia con productos financieros, de las quejas que pueden tener. Esa información generalmente no es tan bien utilizada o no está bien segmentada, de modo de tener información a lo largo de la jornada, de la experiencia con un producto financiero por el lado de los clientes y de las clientes mujeres. Que la información sea bien segmentada, de modo que pueda ser utilizada mejor. Muy interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahmed Wessin, por favor. Sí, gracias, Diana. Yo solamente quería decir, yo soy parte de una NGO de República Dominicana que se llama Move Up y nosotros trabajamos con precisamente educación financiera y todo tipo de educación. Y algo que nosotros hemos notado mucho es que para las mujeres tener autoconfianza y poder desarrollar mejores habilidades en su educación financiera, nosotros nos hemos enfocado en otros tipos de cursos para poder empoderarlas en cuanto a sus familias, en cuanto a la salud preventiva de ellas mismas también. Y eso que comentaba Sara y otras personas que han comentado, creo que podría elevar esa autoconfianza para luego entonces ellas se sientan empoderadas para perseguir esa educación financiera de la que estamos hablando y reducir las brechas significativas que existen. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Ahmed. Y Franz, hola Franz. Adelante, Franz, nos quedan 2 minutos. Sí, muy breve. Hola Diana, hola Carolina, hola a todos. Y cuando hablamos de enfoque de género, creo que le damos mucha importancia al rol de la mujer, ¿no? Y creo que a veces subestimamos la participación del varón, que al final en la relación de poder en el hogar, creo que el que necesita más formación es el varón, porque es el que ejerce ese poder dominante, ¿no? Entonces, creo que la educación financiera debe incluir forzosamente al varón, idealmente ser casi que un diálogo con las parejas, ¿no? Y si fuese posible con la familia completa, donde hay varones y mujeres que tienden a replicar los roles de padre y madre. Eso por un lado, y en lo que hace a qué elementos incorporar, como alguien alguna vez decía, ¿no? La gente no se levanta pensando en cuál es el tema de educación financiera favorito que quiero escoger hoy, el día de hoy. Creo que hay unos temas que son mucho más relevantes, ¿no? Y creo que habría que ver la manera de vincular, por ejemplo, temas ya lo decía alguien, ¿no? De salud de los niños, que es una de las principales prioridades, sería más que del padre es de la madre. Lastimosamente es así, es una cuestión de normas sociales. La vivienda, la educación de los hijos, etcétera. Hay que ver, de encontrar la manera de vincular estos temas, solo eso.
Excelente, Franz, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias a todos. De verdad, unos aportes muy importantes. Y bueno, ya nos están diciendo que nos salgamos de la sesión para grupos pequeños. No sé si ya les salió al igual que a mí. Entonces, bueno, los invito a que nos salgamos entonces de acá de la sala para que entremos entonces ya en la plenaria para que todos los grupos pues compartamos las principales conclusiones de los aportes. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación y ya nos vemos entonces.